en el uso de la energía, ¿verdad? En procesos industriales y obviamente domésticos también. O sea, desde el minuto que uno, ¿verdad?, adquiere una herramienta eléctrica y en esa herramienta se produce una transformación a energía mecánica, ¿verdad? Bueno, ya estamos en presencia de máquinas eléctricas. Por lo tanto, las máquinas eléctricas son absolutamente transversales a todos los procesos relacionados con el uso, con la generación, con la transmisión, ¿verdad?, de la energía eléctrica. O sea, las máquinas eléctricas son, son todo, ¿no? O sea, si uno habla de electricidad, ¿verdad? No podríamos hablar del tema electricidad si no hablamos de las máquinas eléctricas. Por lo tanto, para ustedes, para un profesional del área, es absolutamente indispensable, pero absolutamente indispensable, tener los antecedentes necesarios para poder discriminar, para poder operar, para poder definir condiciones operativas, cuando la máquina está en condiciones normales, cuando tiene fallas, poder alargar la vida útil de la máquina, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso tiene que ver, ¿verdad?, con los conocimientos que uno debiera adquirir, ¿verdad?, en esta asignatura que es la asignatura de máquinas eléctricas. Entonces, estar frente a un motor, ¿verdad? Y ver la operación de la corriente, de la potencia, el factor de potencia, eh, cuando el motor está en vacío, por ejemplo. Hay hoy en día una cantidad de elementos de protecciones asociados a los equipos que monitorean muchas de estas situaciones. ¿Ah? Bueno, obviamente somos llamados, nosotros todos, ¿verdad? Somos llamados a tener un conocimiento cabal de que, ejemplo, una máquina eléctrica, ¿verdad?, es mucho más eficiente, una máquina eléctrica es mucho más eficiente cuando está trabajando, ¿verdad?, cuando está trabajando en el área, eh, si yo hablo de potencia, ¿verdad?, y hablo de eficiencia, ¿verdad? Una máquina en vacío, o coloco la potencia acá y coloco la eficiencia en este lugar, o el rendimiento, ¿verdad? En vacío, una máquina tiene un rendimiento prácticamente cero, pero a medida que yo voy aumentando la potencia consumida en la máquina, ¿verdad?, el rendimiento se va incrementando. Por lo tanto, el rendimiento de una máquina es absolutamente proporcional a la potencia desarrollada por la máquina. Bueno, eh, evidentemente que vamos a llegar como objetivo a establecer ciertos parámetros. La idea es que estas máquinas las podamos experimentar a nivel de laboratorio y de verdad las conclusiones que podamos obtener a nivel de laboratorio van a ser importantísimas, de verdad van a ser importantísimas. Primero, en el laboratorio uno lleva la máquina a condiciones de pruebas, ¿ya? Y cuando lleva la máquina a condiciones de prueba, ¿verdad? Me pongo en el ejemplo de los transformadores. ¿Ah? En los transformadores yo puedo llevar la máquina, ¿verdad?, a condiciones de carga inductiva, a condiciones de carga resistiva, ¿verdad?, a condiciones de carga eh, capacitiva, ¿verdad? Y puedo determinar, por un lado, el rendimiento que tiene la máquina, puedo determinar la regulación de voltaje, puedo determinar los parámetros de pérdida, es decir, todo lo puedo monitorear, todo lo puedo leer, todo lo puedo instrumentalmente registrar. Y esas conclusiones que uno realiza sobre prototipos pequeños, ¿verdad?, se traducen absolutamente hacia las máquinas reales. Es decir, no es distinto lo que ocurre en un transformador de laboratorio, ¿verdad?, a lo que ocurre en un transformador de distribución o en un transformador de poder. Va a ocurrir exactamente el mismo fenómeno, van a ocurrir los mismos eventos. Lo mismo va a pasar con los generadores, con los motores, ¿verdad? Que tengamos la posibilidad de probar y que tengamos la posibilidad de hacerle pruebas, porque yo les aseguro, esas curvas de rendimiento, esas curvas de factor de potencia, esas curvas de optimización de proceso, ¿verdad?, van a ser absolutamente editables cuando estemos frente a máquinas reales que están operando frente a procesos de distinta índole. Es decir, lo que veamos ahí, ¿verdad?, es exactamente lo que ocurre con una máquina real o con una máquina de mayor potencia. La única diferencia son los volúmenes de potencia. Por lo tanto, máquinas eléctricas, chiquillos, para nosotros es absolutamente
fundamental, ¿ah? Fundamental manejar, dominar, tener antecedentes de ella, porque como yo he dicho, siempre lo saco como acotación, eh, estamos trabajando con energía, ¿verdad? Estamos trabajando con estas formas de energías intangibles, pero por otro lado, ¿verdad? Estamos trabajando con una energía que, 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 que mueve la tecnología, ¿ah? O sea, es una tecnología que mueve otras tecnologías, ¿ya? Y que mueve la tecnología del siglo XX. Bueno, dicho todo lo anterior, chicos, ya vamos a mi presentación. Ya, vamos a la presentación. Eh, les recomendaría, porfa, que silencien los micrófonos, please, please, please. Ya, y los levantan cuando quieran hacer alguna consulta. Bueno, vamos a partir, ya, partir un poco al inicio de la clase, indicando de que todavía tengo que depurar información, pero nada, vamos a partir ya con información, ¿verdad?, de proceso, porque hay que ir ganando tiempo, la asignatura es extremadamente pequeña en horas, pequeña en horas y muy grande en contenido, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un breve repaso, brevísimo repaso de algunos conceptos básicos, ¿ya? ¿Están viendo mi pantalla, no? Sí. Perfecto. Listo, chiquillos. Vamos a hacer un breve repaso del tema magnetismo y electromagnetismo. ¿Por qué razón? ¿Verdad? ¿Por qué razón es importante el magnetismo y el electromagnetismo en las máquinas eléctricas? Muchachos, ¿por qué razón? Vamos con la retroalimentación. ¿Por qué razón es importante? Don Oscar, ¿por qué es importante el magnetismo y el electromagnetismo en las máquinas eléctricas, don Oscar? ¿Ya? Esto no es para pillarlo, esto es simplemente para que reafirmemos conocimientos, chiquillos. ¿Ya? Si se equivocan, están en todo su derecho, están aprendiendo. Oscar, ¿está ahí o no? ¿Podría ser para retroalimentar energía también, o no? A ver, Jonathan, No, Nicolás. Nicolás, ya. A ver, espérate, hagamos una encuesta primero. ¿Quién más? Brian. ¿Está ahí, Brian, o no? Sí, sí, está ahí, profe. Ya. ¿Por qué es importante el magnetismo y el electromagnetismo en las máquinas? Ya, bueno, si no sabes, no importa, pero No, no. ¿no? ¿No? Ya. Oscar, ¿está ahí o no? No está, el Oscar está haciéndole cariño al gato. Ok, ¿y el Jonathan? ¿Está ahí, Jonathan? ¿Te fuiste a tomar once? Ya, ¿por qué es importante el magnetismo en las máquinas eléctricas, Jonathan? Es que hay mucha huella aquí, profe, no puedo hablar bien. ¿Estáis qué, verdad? ¿Estáis manejando? Ya, ok. Ya. Para el micrófono nomás, para el micrófono. Para el micrófono. Ya, chiquillo. A ver. Ya, no olvidar que una máquina eléctrica, ¿verdad? Es una energía primaria, ¿verdad? Es una caja negra, ¿no es cierto? Y secundario, ¿verdad? Tenemos una energía secundaria. O sea, tenemos una energía primaria de entrada, no lo olviden nunca, ¿verdad? Y tenemos una energía de salida, porque una máquina es un conversor de energía. Eso es una máquina, conversor, convierte energía, ¿ya? Convierte energía. Entonces, la interfase con la cual se produce la transformación, la transformación de energía, ya, si esta es energía mecánica, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo esa energía mecánica yo la convierto en energía eléctrica cuando hablamos de un generador, ¿verdad? Es porque hay una interfase en el proceso intermedio, ¿verdad? Donde interactúan, ¿verdad?
la energía magnética. Así es simple, o sea, energía magnética, o sea, electromagnetismo, ¿verdad? Electromagnetismo, magnetismo, ¿verdad? O sea, hay energía magnética acá adentro, hay energía mecánica, yo le meto energía mecánica, una cosa que gira con campos magnéticos, le coloco una bobinita de salida, ¿verdad? Y esa energía magnética se convierte en energía eléctrica de salida. O sea, magnetismo. Si yo coloco energía mecánica acá, ¿verdad? Perdón, energía eléctrica, coloco energía eléctrica y saco energía mecánica, hago exactamente lo mismo. La energía eléctrica más el circuito magnético, más la etapa magnética, ¿verdad? Hacen una conversión de esta energía eléctrica, ¿verdad? En energía mecánica. Y por lo tanto, ¿verdad? Obtengo movimiento y ahí hablamos del motor. Ahí hablamos del motor. Y si la energía de entrada es energía eléctrica y la salida es energía eléctrica, pero los niveles de voltaje y de corriente se modifican, como en el caso del transformador, ¿verdad? Como en el caso del transformador, en esa situación entonces vamos a hablar de, bien digo, vamos a hablar de transformadores y la transformación de la entrada versus la salida, ¿verdad? Se logra también gracias a magnetismo, gracias al magnetismo. O sea, el magnetismo y el electromagnetismo está transversalmente cruzando todas las máquinas eléctricas. Si las máquinas eléctricas no hubiera circuito magnético, no habría máquinas eléctricas. ¿Ah? Simplemente eso. Por lo tanto, por eso es súper importante estos conceptos. Bueno, el magnetismo, ¿verdad? Todos los conocemos, ¿verdad? La teoría del magnetismo, además que, ojo, la teoría del magnetismo, como seguramente los profes le comentaron en las asignaturas de redes a ustedes, son una teoría, ¿verdad? Y el magnetismo también es un fenómeno físico, ¿sí? ¿Ya? Ahora, ¿será un fenómeno físico así como la electricidad intangible? ¿Un fenómeno físico natural e intangible? ¿Será intangible el magnetismo, no? ¿Qué creen ustedes? ¿La energía magnética? ¿Cómo es? ¿Será intangible o no? Chicos, Sí, profe, intangible. la naturaleza de la energía magnética es igual que la naturaleza de la energía eléctrica, o sea, es un fenómeno natural, físico e intangible, porque estamos siendo radiados con ondas electromagnéticas, ¿verdad? Y no las vemos, no las sentimos. ¿Se fijan? Solo, ¿verdad? A través de algún instrumento, ya sea un celular, ya sea un instrumento para medir campos eléctricos, para, campos electromagnéticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es posible medirlo, medir la cuantificación del fenómeno. Entonces, también hay una teoría, también hay una teoría con respecto a cómo a este tema del magnetismo. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, campo magnético está clarito, ¿verdad? Tiene una orientación con respecto al magnetismo terrestre, ¿verdad? Por eso que normalmente se acostumbra a una brújula y se dice de que un imán o un electroimán tiene un polo magnético norte, tiene un polo magnético sur, que el polo magnético norte apunta hacia el sur geográfico y que el polo magnético sur, ¿verdad?, apunta hacia el norte geográfico por la ley de los signos, ¿sí? ¿Verdad? Signos de igual naturaleza se repelen, ¿verdad? Y signos de distinta naturaleza se atraen. Por lo tanto, el norte de un imán, ¿verdad?, se va a orientar según el sur magnético y el sur magnético se va a orientar según el norte magnético. Bueno, dicho lo anterior, ya, y por eso que se representan los polos magnéticos de la Tierra, ¿verdad? Para hablar del magnetismo, ¿verdad? ¿Qué cosas son relevantes respecto a el tema del magnetismo? El tema del magnetismo es que el imán, que es la condición básica, eh, eh, su interacción, que nosotros no la vemos, ¿verdad? Que no la podemos percibir a través de nuestros sentidos, sí se puede visualizar utilizando un agente externo que permita, ¿verdad?, dibujar lo que está pasando en las caras polares de un imán. Y eso, ¿verdad?, tiene que ver con el espectro magnético. ¿Ya? Aquí hay una clásica, una experiencia que uno coloca un papel blanco,
¿verdad?, sobre un imán y le pone limaduras de hierro. Y las limaduras de hierro se ordenan según esta forma, ¿ah? ¿Ya? Y por lo tanto esa es la manera como se manifiesta el campo magnético entre las caras polares de un imán. O sea, fíjense ustedes que aquí hay líneas que se cierran, ¿verdad? Hay líneas que se cierran al interior del imán, pero hay líneas que se cierran por el exterior y hay líneas, ojo, miren, hay líneas que salen hacia acá y que supuestamente se cerrarían, ¿verdad?, a través de este espacio, que aquí no se ve en las limaduras. O sea, hay mucho espacio que se cierra a sí mismo, ¿verdad? Y otro que se va cerrando en forma más abierta. ¿Ya? Bueno, ese espectro magnético siempre, 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 siempre va a estar presente en torno a un imán, ¿ya?, o una pieza magnetizada, ¿ya?, de acuerdo a lo que se representa en esa figura. Por lo tanto, ¿cuál es la convención? La convención dice que las líneas de flujo o las líneas de fuerza, estas líneas que salen desde las caras polares de un imán o de un electroimán, ¿verdad?, van a salir desde la polaridad norte hacia el exterior, o sea, hacia el espacio que rodea al elemento, y las líneas se van a cerrar interiormente de sur a norte. O sea, interiormente, ¿verdad?, las líneas viajan de sur a norte, pero externamente van de norte a sur, ¿ya? Siempre esto va a ocurrir así, siempre, sea un imán o sea un electroimán. Bueno, la ley de los signos ya bastante conocido, ¿verdad? La revolución, ¿verdad? Oye, profe, Dime, te escucho. entonces también se podría, así como dos polos opuestos, uno podría como atraer y otro como repeler, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí, claro que sí. Sí, sí, de todas maneras. Ya. Bueno, estos efectos, chiquillos, estos efectos magnéticos, ¿ah?, el de la atracción y repulsión magnética, se utiliza en los motores, definitivamente. O sea, ¿cómo funciona un motor? Un motor funciona, ¿verdad?, por el fenómeno de atracción magnética. Así es simple, o sea, no tiene ninguna otra principio operativo más que el tema de la interacción de los campos magnéticos, ¿ya? Y eso es lo entretenido que tiene el tema. O sea, un motor al final, ¿verdad?, son dos imanes, ¿verdad? Uno que está girando y otro que trata de pillarlo, ¿sí? Así lisa y llanamente. Bueno, en los motores alternos de inducción ocurre ese fenómeno. En los motores de corriente continua, ojo, en los motores de corriente continua, ¿verdad?, está el tema de la repulsión, ¿ya? El tema de la repulsión y el tema de la atracción. Ya. ¿Cuál es la, ¿Cuál es la importancia que tiene para nosotros, verdad, el electromagnetismo? El electromagnetismo, la importancia que tiene es que, bueno, nosotros le damos una cantidad de uso al electromagnetismo, pero impresionante. Impresionante, se usa para muchísimas aplicaciones. Eh, ¿Cuál es el principio del electromagnetismo, verdad? Es que toda vez que una corriente eléctrica pasa a través de un conductor eléctrico, ¿verdad?, se produce un campo magnético. Ese es el principio. El principio. O sea, toda vez que hay un desplazamiento de corriente a través de un conductor, a través del conductor hay un flujo magnético. ¿Y esto lo usamos para qué? Esto lo usamos, por ejemplo, ¿verdad?, en el famoso tema de los instrumentos de tenaza. Colocamos una tenaza, ¿verdad?, abrazamos al conductor y por inducción, ¿verdad?, el flujo magnético creado por esta corriente que está pasando a través del conductor, ¿verdad?, genera en este aparatito, ¿verdad?, la inducción de una FEN, de una fuerza electromotriz, ¿verdad?, que es la que genera que finalmente el sensor, ¿verdad?, haga una lectura eléctrica que nosotros la interpretamos como corriente, ¿ya? Dentro de algunas de las tantas aplicaciones que tiene este fenómeno, el fenómeno electromagnético. Eh, bueno, entonces los electroimanes, o el electromagnetismo, ¿verdad?, que fue descubierto, vean los años, ¿verdad?, en que esto viene. Estamos hablando del 1700 al 1800, o sea, estamos hablando de varios siglos hacia atrás, ¿ya? Y bueno, esa es la historia que tiene la electricidad en realidad. Eh, Se descubrió este fenómeno, ¿verdad? Descubrieron este fenómeno, ¿verdad? Y a partir de este fenómeno, ¿verdad?, nacen las máquinas eléctricas. O sea, definitivamente del electromagnetismo, ¿verdad?, van a aparecer el fenómeno o se van a desarrollar tecnológicamente las máquinas eléctricas. Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, una espira, ahí tenemos una espira por la cual está circulando una corriente, la corriente entra y la corriente sale, ¿verdad? Y se repite, digamos, más o menos la misma experiencia que con el imán.
¿verdad? Se coloca una superficie a la cual se le ponen limaduras de hierro, ¿verdad? Y este fenómeno se ve de esta forma, de forma bastante similar, bastante similar a cómo, ¿verdad? Se ve en un imán natural, digamos, en un imán de barra, ¿ya? Entonces, los fenómenos son análogos, ¿ya? Tienen la misma característica. Eh, ¿cuál es la teoría de los imanes? ¿Ya? ¿Cuál es la teoría de los imanes? La teoría de los imanes dice lo siguiente, dice que todos los materiales están formados por dipolos magnéticos, o sea, dipolos magnéticos como si fueran, ¿verdad?, imanes chiquititos, así como los electrones en los átomos, ¿verdad? Bueno, todos los materiales tienen dipolos magnéticos, que son imanes pequeñitos, pero apuntan para todas partes. ¿Ah? En material, ¿verdad?, normal, estos apuntan hacia todas partes. Y hay algunos materiales que son susceptibles a la magnetización y que se quedan magnetizados posteriormente. Y otros materiales, ¿verdad?, que lisa y llanamente podrán ser ordenados sus dipolos magnéticos, pero cuando cesa la fuerza de ordenamiento externa, ¿verdad?, estos amigos se desordenan otra vez. Y por lo tanto la sumatoria de todos sus efectos es igual a cero, ¿ya? Entonces, bajo esa premisa, ¿verdad? Ahí estos quedaron ordenaditos, ¿ven? Ahí están todos ordenaditos y por lo tanto, por acá voy a tener, ¿ya? Por aquí voy a tener por aquí voy a tener una polaridad norte, ¿verdad? Y por acá voy a tener una polaridad sur. ¿Verdad? Es un imán artificial. Hay materiales que se construyen para construir imanes, ¿verdad? Y, y una curiosidad, bueno, todos estos materiales con los cuales se hacen los imanes, ¿no?, o se fabrican imanes artificiales, son, por más decirlo, ¿verdad? No son fabricados en Chile. Si yo voy a comprar imanes, ¿verdad? Y necesito imanes, lo más probable es que los imanes van a venir despolarizados. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa de que donde los fabrican, ¿verdad? Me mandan el fierro con las combinaciones, ¿verdad? Con las aleaciones correspondientes, pero estos materiales llegan despolarizados, particularmente cuando viajan en avión. ¿Eh? Hace algunos años atrás, eh, me tocó participar con una organización que hay en Chile que se llama el Procobre Chile, y el Procobre es una organización sin fines de lucro, con financiamiento nacional e internacional, que promueve los buenos usos del cobre. Y en aquella ocasión, que se hizo, ¿verdad? Se hizo un módulo para los séptimos y los octavos básicos, ¿verdad? Del área de trabajos manuales o de tecnología aplicada, donde los alumnos, ¿verdad?, debían construir un motor de corriente continua, construirlo, ¿no? Entonces el prototipo, ¿verdad?, que nosotros hicimos fue algo simple, una bobina, ¿verdad?, a la cual se le alimentaba con una batería, ¿verdad?, y la cual obviamente que para poder funcionar necesitaba un par de imanes, ¿ah? Un par de imanes, y esos imanes, obviamente que no estaban en el mercado chileno, hubo que comprarlo y como se hicieron, no sé, 100 maquetas, 150 maquetas para que los niños la usaran en los colegios, estos elementos hubo que traerlos de afuera. Y por lo tanto, cuando se compraron estos elementos, ¿verdad?, venían desmagnetizados, porque se trajeron en avión. Y acá, ¿verdad?, un profesor que había en INACAP, ¿ya?, un querido profesor de INACAP, ¿verdad?, se le pidió la tarea de que él los volviera a magnetizar. ¿Y qué fue lo que él hizo, verdad? Simplemente le puso una bobina, le metió corriente a esa bobina, ¿verdad? La bobina generó un campo magnético intenso y hizo que estas moléculas, ¿verdad?, que están aquí todas desordenadas, apuntando para todos lados, ¿verdad?, se ordenaran, que eran todas ordenaditas, ¿no? Y el material, ¿verdad?, adquirió las propiedades de imán. ¿Ya? Algunas anécdotas, algunas curiosidades respecto a que estos elementos pueden ser desmagnetizados, absolutamente, y pueden volver a ser remagnetizados, sí, ¿ya? Eh, Algunos conceptos, chiquillos, que son súper relevantes y que los vamos a trabajar, ¿verdad?, como parte de la materia. Una de ellas es el flujo magnético, ¿ya? ¿Qué es el flujo magnético? El flujo magnético tiene que ver, ¿ah? El flujo magnético tiene que ver con las líneas de flujo que están saliendo desde las caras polares de un imán. O sea,
las líneas de flujo, esas líneas que están ahí, ¿ya? Esas líneas que están cerrándose, ¿verdad? Ese es el flujo magnético. Ahora, el flujo magnético es la cantidad total, o sea, es el número total de líneas ya magnéticas que salen de la cara polar de un imán. Ese es el flujo magnético, ¿ya? Entonces, esa ya es una unidad magnética, el flujo magnético. El flujo magnético, ¿verdad? Entonces, el flujo magnético es la totalidad de las líneas que salen del polo norte de un imán e ingresan por el polo sur al interior del imán, ¿ya? El flujo magnético se representa por la letra griega phi, ¿verdad? O sea, ves que uno habla de flujo magnético, ¿verdad? Va a hablar de la letra griega phi, la que tenemos ahí, la que tenemos en ese lugar. Me está aburriendo la presentación. Fue el mouse. ¿Qué pasó con el ratón? Me está pillando la tecnología, chiquillo, me está pillando la tecnología. ¿Qué le pasó, profe? El ratón no me quiere responder, pero no sé. Ajá. Está poniéndose. Ya, se volvió loco. Se volvió loco. Ya, ahí volvió. Ya, ok. Ahora sí, ya. Entonces, ya decíamos que las unidades magnéticas, ¿verdad? En primer lugar tenemos el flujo, ¿verdad? ¿Qué va a ser el flujo? Flujo es la cantidad total de líneas de flujo que salen de las caras polares de un imán. O sea, si esas son las líneas de flujo, ¿verdad? Ese sería el flujo. Es la cantidad total de líneas que salen desde la cara polar de un imán, salen desde la polaridad norte, ¿verdad? Y retornan por la polaridad sur. E internamente van de sur a norte. ¿Ya? Ese es el flujo magnético. Por otro lado, ¿verdad? Tenemos la densidad de flujo, perdón, y cómo se representa, se representa por la letra griega phi, y la unidad, ¿verdad? En el sistema MHz es el Weber. Esa es la unidad de medida, Weber, ¿ya? Después tenemos la inducción magnética. ¿Qué es la inducción magnética? La inducción magnética es la densidad de flujo, ¿ya? Densidad de flujo, o sea que el flujo, ¿ya? O sea, el flujo magnético, ¿no es cierto? Si este es nuestro imán, ¿verdad? Y estas son las líneas de flujo, esas son las líneas de flujo, ¿verdad? Esas son las líneas de flujo. Ese es el flujo magnético que sale por el norte y retorna por el sur. O sea, las líneas van así, para allá, y retornan por acá, ¿verdad? Entonces, flujo, ¿verdad? Es el número total de líneas. Número total de líneas, ¿verdad? Y se mide en Weber. Es el sistema. Después tenemos la densidad de flujo B, y la densidad de flujo es la cantidad de líneas, ya es la cantidad de flujo dividido por el área. Es decir, si yo miro al imán de frente, ¿verdad? Lo miro por acá, ¿verdad? ¿Qué voy a ver del imán? Voy a ver eso, ¿ya? Entonces esta va a ser el área de la cara polar, ¿verdad? Y aquí yo voy a tener, ¿verdad? Cada uno de estos puntitos va a representar una línea de flujo, ¿ya? Eso. Ese es el flujo. Entonces,
Si yo tomo la cantidad total de líneas y la divido por esta área, ¿no es cierto? Eso me va a dar la densidad de flujo, B, o inducción magnética también. Es flujo partido por área. O sea, en otras palabras, es Weber partido por metro cuadrado, ¿ya? Esa es la unidad de medida, ¿verdad?, de la densidad de flujo como unidad magnética. Como unidad magnética. Entonces, ok, ¿ya? Entonces ya tenemos dos magnitudes eléctricas. Por un lado el flujo, que es la cantidad total de líneas que salen de las caras polares de un imán, ¿verdad? Y la densidad, que es el flujo partido por área, ¿ya? Después tenemos, ¿verdad?, como concepto la permeabilidad. La permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? Es la capacidad que tiene un material de concentrar el flujo magnético. Cualquier material que se magnetice fácilmente tiene una permeabilidad elevada, ¿verdad? Y a medida que la permeabilidad de los materiales con referencia a la del aire o la del vacío, ¿verdad? Va disminuyendo, ¿verdad? El material es menos magnético. O sea, ¿cómo yo clasifico cuando un material es magnético, ¿verdad?, a un no magnético? Un material, ¿verdad?, es magnético cuando tiene la capacidad de concentrar el flujo magnético, ¿verdad? Por lo tanto, ejemplo, si yo imagínense que esta zona del espacio, ¿verdad?, hay flujo magnético, ese flujo magnético, ¿ya? Si yo en ese espacio, ¿verdad?, coloco un material fierro, por ejemplo, ¿ya? Coloco fierro de esa área, ¿qué es lo que va a pasar con el flujo magnético? El flujo magnético va a hacer eso. El flujo magnético va a hacer eso. ¿Eh? El flujo magnético va a tender a concentrarse en esta área y después, ¿verdad?, va a salir, ¿verdad?, y va a tomar su posición normal, ¿ya? Pero aquí se va a producir una concentración. Este es un material magnético, ¿ya? Si yo repito la misma acción y coloco, ejemplo, aluminio o cobre, coloco, ¿verdad?, un trozo de cobre, ¿verdad?, y vienen las líneas de flujo van a hacer eso, van a seguir de largo, no se van a concentrar en esta zona. ¿Por qué razón? Porque en un material magnético, ¿verdad? Material magnético tiene una gran conductividad del magnetismo, o sea, es propenso a la magnetización y por lo tanto, ¿verdad?, el magnetismo va a buscar el lugar, ¿verdad?, que presenta la menor resistencia a la circulación del flujo magnético. Y es por eso que se va a concentrar. En cambio, si yo coloco cobre, coloco plástico, cualquier otra cosa, ¿verdad?, el magnetismo simplemente va a ser neutro para efectos del flujo magnético y por lo tanto este elemento, ¿verdad?, va a ser permeado, va a pasar el magnetismo igual a través de él, pero no lo va a concentrar. Entonces se dice que este material va a tener una permeabilidad alta y este tiene una permeabilidad, ¿verdad?, baja. Así es como se clasifican los materiales, los que concentran el magnetismo o los que favorecen la conducción del magnetismo y los que no lo favorecen, ¿ya? En general, los ferromagnéticos, ¿verdad?, son los materiales que favorecen la condición de la condición de la conducción del magnetismo. Por lo tanto, se usa una relación que es la permeabilidad relativa, ¿verdad? La permeabilidad relativa de los materiales, ¿verdad?, es la relación entre la permeabilidad que presenta el material en relación a la permeabilidad del vacío. La permeabilidad del vacío es igual a 1, entonces si un material tiene una permeabilidad igual a 10, quiere decir que es 10 veces más magnético que el vacío o el aire. Ya, si la permeabilidad es 1000, claro, es 1000 veces mayor, ¿verdad? Entonces es esa relación. ¿Ah? Entonces, como ahí bien lo dice, ¿verdad?, la transparencia, la permeabilidad magnética del material, ¿verdad?, del cual se trate, ¿verdad? Mu cero la permeabilidad del aire o del vacío, ahí está la fórmula, ¿verdad? Y el mu R es la permeabilidad relativa de dicho material. Como vuelvo a insistir, en el caso de las máquinas eléctricas, el magnetismo, ¿ya?, el magnetismo es fundamental, es importantísimo y por lo tanto, ¿verdad?, esa es una de las razones porque todas nuestras máquinas eléctricas, todas van a tener, ¿verdad?, una componente magnética, un circuito magnético para que se produzca la mejor conducción o la mejor conductividad del magnetismo a través de ella. Por lo tanto, en un transformador voy a tener núcleo magnético, en un motor voy a tener núcleo magnético, en un generador voy a tener núcleo magnético, ¿ya?
O sea, tan importante como el circuito eléctrico, como los bobinados del circuito eléctrico para las máquinas, ¿verdad? Es el circuito magnético, el material del circuito magnético. Tiene tanta importancia como tiene del punto de vista eléctrico. Bueno, aquí está con respecto a la permeabilidad. Pues ven, aquí hay un material, ¿verdad?, que tiene una permeabilidad igual a 1, simplemente el magnetismo pasa a través de él y no pasa absolutamente nada. En cambio acá, ¿verdad?, tenemos un material donde su permeabilidad relativa es mayor que 1, porque este material, ¿verdad?, es propenso al magnetismo y por lo tanto ocurre este fenómeno. ¿Ya? Concentra las líneas de flujo porque le ofrece, ¿verdad?, una mejor conductividad al magnetismo. Oye, desde el punto de vista entonces de la magnetización, ¿verdad? Existe una clasificación de los materiales. Entonces hablamos de materiales que son ferromagnéticos, hablamos de materiales que son paramagnéticos, ya hablamos de materiales que son diamagnéticos, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia de ellos, verdad? Fundamentalmente en el musu R, que los ferromagnéticos van a tener un musu R muy superior a 1, o sea, van a ser muy propensos al magnetismo, ¿verdad? Pueden tener valores, fíjense, entre 50 y 3000, o sea, tener, ¿verdad?, una permeabilidad, una conductividad del magnetismo de 50 a 3000 veces, así fácilmente, ¿verdad?, en relación al aire, ¿ya? Los materiales entonces ferromagnéticos. Los paramagnéticos son aquellos que en general, ¿verdad?, en general están casi en la relación del aire, pero es relativamente mayor, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos una permeabilidad relativamente mayor a 1, relativamente, o sea, si uno dice simplemente tengo una permeabilidad igual a 1, no comete ningún error con los paramagnéticos, ¿ya? Porque ellos son neutros al magnetismo. Y por último tenemos los diamagnéticos, donde hay algunos en particular, ¿verdad?, como el bismuto, el antimonio. Dicen que acá el cobre también se nos presenta, el mercurio, el oro y qué sé yo, donde su permeabilidad relativa, ¿verdad?, es menor que la unidad. O sea, son malos conductores del magnetismo. Ahora, ojo, no hay ningún material en la naturaleza, ¿verdad?, que aísle el magnetismo. ¿Ya? Ninguno, absolutamente ninguno. Por lo tanto, así como no hay ningún aislante perfecto de la electricidad, ¿verdad? Tampoco hay un aislante perfecto del magnetismo. Lo que se hace cuando yo me quiero aislar del magnetismo, ya, si yo me quiero aislar del magnetismo, ya, imagínense que yo quiero, ¿verdad? Hay mucho flujo magnético, ya, y me quiero aislar del magnetismo, lo que se hace es poner una pantalla magnética, poner como un aro magnético. Imagínense un aro magnético que se coloca alrededor, ya, para aislarme del magnetismo que me pudiera interceder desde afuera. ¿Cómo lo hace? Coloco un aro magnético, coloco un material ferromagnético, ¿verdad? Como una jaula ferromagnética aquí, ¿verdad? Y el magnetismo que viene del exterior va a hacer esto. Se va a ir, ¿verdad? Y va a seguir su camino. O sea, se va a ir por fuera, no se va a meter hacia el interior del área, sino que se va a ir, ¿verdad?, por la área que obviamente es mucho más propensa al magnetismo. Y toda esta área, ¿verdad?, va a tener flujo cero, ¿ya? Esto se usa, si yo quiero, ¿verdad?, aislarme de magnetismo, ¿verdad? Estas pantallas magnéticas se utilizan para inhibir absolutamente la presencia de ese fenómeno. ¿Ya? Bueno, eso con respecto a la permeabilidad relativa, ¿verdad? Y la clasificación de los materiales según la permeabilidad relativa. ¿Qué es el electromagnetismo? Bueno, el electromagnetismo, ¿verdad?, no es otra cosa más que producir, generar el fenómeno magnético, pero vía, ¿verdad?, la circulación de una corriente eléctrica. ¿Quién la descubrió, verdad? Por allá, por el 1820, ¿verdad? Un científico danés, ¿verdad? El señor Ørsted descubrió, ¿verdad?, esta relación entre magnetismo y electricidad, ¿verdad? Y nació el electromagnetismo. Y con el electromagnetismo, chiquillos, nacieron las máquinas eléctricas, ¿ya? Entonces, tan simple que, ¿verdad?, la circulación de una corriente a través de un conductor, ¿verdad?, va a generar anillos alrededor de dicho conductor, anillos magnéticos. Y por lo tanto van a producir un fenómeno similar al que se produce, ¿verdad?, en un imán natural o artificial. Bueno, así es como se va distribuyendo el campo magnético alrededor de un conductor eléctrico. Si yo ese conductor, ¿verdad?, lo coloco en paralelo, ¿verdad? Bueno, voy a tener un incremento del campo magnético.
Y el tema de la polaridad, una cuestión que es re importante. ¿Cómo, verdad, uno conoce la polaridad de una bobina, de un fenómeno electromagnético? Simplemente, ¿verdad? Lo que uno tiene que hacer es, eh, aquí está el conductor. Entonces imagínense que ustedes, ¿verdad? Colocan la mano, aquí colocan la mano. A ver, vamos a hacer un jueguito ahí. Eh, recorte, oh, ya, a ver si funciona. A ver si no funciona. Eh, entonces, imagínense que, ya vamos a ver cómo anda mi dibujo. Imagínense que esta es la mano, ¿ah? Esta es la mano, ¿verdad? Y uno abraza con la mano, con los dedos, ¿verdad? Abraza el conductor, ¿ya? Eh, de tal manera que el pulgar, de tal manera que el pulgar, ¿verdad? Extendido, ¿verdad? Esto uno lo hace con la manito izquierda, ¿verdad? Perdón, con la mano derecha. Esta es la mano derecha, estos son los dedos, ¿verdad? Entonces uno abraza el conductor, ¿ya? ¿Profe, esa es la regla de la mano derecha o no, profe? Sí, 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 es la regla de la mano derecha, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad? Con el pulgar extendido, ¿verdad? El pulgarcito, ¿verdad? Me va a indicar la polaridad norte de la bobina, del conductor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es para determinar la polaridad, ¿ah? ¿Ya? Veo que ustedes se la conocen de memoria, ¿ya? Bueno, estas son algunas reglas mnemotécnicas que en términos prácticos tienen algún grado de principio, por decirlo algo, ¿verdad? Pero que en la práctica eh, yo diría no se usan mucho, ¿ah? No se usan mucho porque las bobinas ya vienen, si yo la polarizo con corriente alterna, olvídense del norte y del sur. La polaridad va a estar cambiando toda vez que se modifica el siglo. Bueno, esa es la dirección de campo magnético, ¿verdad? Ahí está la reglita, ¿verdad? Como el viejito abraza, los dedos extendidos, ¿verdad? Apuntan en el sentido de la corriente, ¿verdad? Y el pulgar, ¿verdad? Me va a indicar la polaridad norte de la bobina y la polaridad sur, ¿ya? Esa es la famosa regla de la mano derecha, correcto. Eh, la fuerza magnetomotriz, ¿ya? La fuerza magnetomotriz es como la tensión magnética, ¿ah? La fuerza magnetomotriz es como la tensión magnética, es decir, es la cantidad de magnetismo que yo estoy generando con el uso de la energía eléctrica, ¿ya? Entonces la fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Se define como, se define como el producto de las espiras, ¿verdad? Multiplicado por la corriente que pasa por una bobina. Este N es el número de espiras que tiene la bobina y esta es la cantidad de corriente que pasa por la bobina. Por lo tanto, la unidad que se utiliza en el caso de la fuerza magnetomotriz ya es el amper vuelta, ¿ah? Amper vuelta, amper por corriente, ¿verdad? Y vuelta por el número de espiras. Ya, esos son los amperios vuelta. Entonces, esa es la unidad de medida de la fuerza magnetomotriz. Eh, después tenemos la intensidad del campo magnético, o sea, ¿ya? Y la intensidad del campo magnético, ¿qué otra cosa es? Es como la fuerza magnetomotriz dividido por la oposición al flujo, que es la longitud. Entonces, la fuerza magnetomotriz, perdón, bien digo, la intensidad del campo magnético H, ¿ya? Es igual a la fuerza magnetomotriz, que es N multiplicado por I, dividido por L, donde L es la longitud media del campo magnético, ¿ya? Insisto, son conceptos generales, ¿ah? No tenemos tiempo para detenernos mucho en análisis de fórmulas y ese tipo de cosas, porque el programa nos da solo 20 horas para el capítulo de transformadores, ¿ya? Así que las vamos a revisar porque es importante tenerlos presentes, ¿verdad? Pero no nos vamos a detener ni vamos a hacer mucho ejercicio relacionado con esto, más que preguntas de concepto, ¿ya? Otro antecedente necesario tener presente y que se va a presentar en las máquinas, chiquillos, es la magnetización. Magnetización, o sea, cómo yo magnetizo un fierro, un material magnético. Entonces, sucede
que los materiales, según sea la naturaleza que ellos tienen, ¿verdad? Tienen distintas curvas de magnetización. Distintas curvas de magnetización. O sea, según sea la naturaleza del material, ¿verdad? Van a ser las curvas de magnetización. Van a haber materiales que frente a la misma intensidad de campo magnético, o sea, frente a la misma cantidad de flujo magnético, ¿verdad? Van a adquirir un mayor grado de densidad de flujo. No olviden que este valor que está aquí, este B, no es otra cosa que flujo partido por área. ¿Se fijan? O sea, si el área es la misma, ¿verdad? Va a tomar más flujo. O sea, este material, por ejemplo, adquiere una mayor magnetización frente a la misma inducción, frente a la misma fuerza que le está magnetizando, mientras que este otro material, ¿verdad?, adquiere una menor magnetización. Entonces, ¿han escuchado hablar del término de los hierros dulces, de los fierros dulces? Sí, Ya, ¿qué es un fierro dulce, chiquillos? ¿Qué característica tiene? ¿Es un material duro o blando? blando. Es un material blando, ¿verdad? Bueno, magnéticamente un material blando también, ¿verdad? Un material físicamente blando, ¿verdad? Es también magnéticamente blando, o sea, adquiere menor índice de magnetización. En cambio, si yo utilizo, ¿verdad?, un hierro o un acero más duro, con mayor cantidad de carbono, ¿verdad?, es capaz de preservar una mayor cantidad de magnetismo, ¿ya? Entonces, a mayor dureza del material, ¿verdad?, adquiere una mayor cantidad de magnetismo. Eso pasa, por ejemplo, con los destornilladores. ¿Se han fijado de que cuando uno está trabajando, ¿verdad?, de repente se magnetizan? ¿Ya? Y eso porque los destornilladores tienen una aleación de acero más otras aleaciones para hacerlos, ¿verdad?, duros frente a la condición de trabajo. Bueno, ya, y esa magnetización, ¿verdad?, está en función de el MUSU-O, que es la permeabilidad del vacío, el MUSU-R, que es su permeabilidad relativa, ¿verdad?, y DH, que es la intensidad de flujo. ¿Ya? Y esto es súper importante, chiquillos, esto que está aquí. ¿Han escuchado hablar de la histéresis, del ciclo de histéresis? No, profe. Ya, ¿nadie ha escuchado hablar del ciclo de histéresis? Creo que yo sí. Sí, sí. Ok, ¿y qué te recuerdas de eso? Si nos puedes compartir, porfa. Ya, Que bueno, no sí, no, recuerdo mucho, dilo, pero ya, sí lo había escuchado. ya, ya, chiquillos, si yo, ¿verdad? Miren, tengo un trozo de material magnético, ¿verdad? El núcleo magnético de una máquina, y le pongo una bobina encima, ¿ya? Y esta bobina que está aquí, yo la energizo con una señal alterna, que es el caso de las máquinas alternas. O sea, mi fuente de energía, ¿verdad?, es un voltaje sinusoidal variable. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? H, no olviden que es al final N por I, ¿no? En verdad, eso es H, N por I. Entonces, N es el número de espiral del tema, ¿verdad? Y el I, ¿verdad?, es la corriente, ¿ah? Que en este caso es corriente en función del tiempo porque es una corriente variable. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ciclo alterno? En el ciclo alterno, ¿verdad?, la corriente, ¿verdad?, va a ser esto, ¿no? La corriente va a hacer eso, ¿sí? Y va a llegar a un máximo. Bueno, la corriente en todo este periodo que sube, ¿verdad? Está, como el N es constante, está aumentando el I. Perdón, está aumentando I, por lo tanto H está aumentando. Entonces, en todo este periodo, ¿verdad?, se está magnetizando el material. Y ocurre esta situación. Mira, y esto pasa en los materiales una pura vez en su vida. Un material virgen que nunca ha sido magnetizado, ¿verdad? Uno empieza a magnetizarlo y sufre esta curva. Así. Se va magnetizando, ¿verdad? Hasta que llega a un punto que está acá arriba, ¿verdad? En que, ojo, fíjense de que esta es la fuerza de magnetización, el N por I, o sea, bien digo, la fuerza de magnetización, y este es el flujo que finalmente logra el elemento, que al final B no es otra cosa que flujo partido por área, no lo olviden, ¿verdad? Y después yo sigo magnetizando, miren, aquí se sigue magnetizando, sigo aumentando el I, o sea, quiere decir que para que aumente la corriente yo seguía aumentando el voltaje, ¿ya? Sigo aumentando el I y miren lo que pasa con la curva, miren esto que está aquí, ¿ya? De que aquí era una curva, ¿verdad?, proporcional,
y llegado al punto A, ¿verdad? Ya no es proporcional, tiende a transformarse en una asíntota a la horizontal. Esta área, chiquillo, esta área se llama área de saturación. Saturación. Esa es una saturación. ¿Qué significa saturación? Significa que, ¿verdad? En términos prácticos, el material no soporta mayor cantidad de líneas de flujo, ¿ya? O sea, las líneas de flujo totales que llevaba el material llegaron hasta aquí nomás. Si yo después sigo tratando de meter más líneas de flujo, ¿qué va a hacer con ese flujo adicional? Se va a ir por acá, se va a ir por el aire. No se va a meter al material, ¿ya? Entonces, en esa zona, ¿verdad? Prácticamente yo magnetizo y el flujo que aumenta prácticamente nada. Esa es la saturación del núcleo. El núcleo se satura ahí arriba, ¿ya? Ahora, ¿eso ocurrió hasta dónde? Eso ocurrió hasta este punto, po. Después, ¿verdad? Ahora debo desmagnetizarlo, porque ahora la corriente comienza a bajar, ¿no es cierto? Empieza a disminuir. ¿Se fija? Tendiendo a cero. Entonces empieza a pasar este fenómeno con la desmagnetización. Así. Se va desmagnetizando. Esta cosa subió así, por acá, ¿verdad? Por acá. Y después, ¿verdad? Se está desmagnetizando porque estoy quitando la corriente la estoy llevando a cero. Cuando yo la corriente la llevo a cero, chiquillos, el material no se desmagnetiza totalmente, se queda con un flujo, este que está aquí. Este se llama remanente, ¿ah? Esto se llama remanente. Se llama flujo remanente este que está aquí. Y este flujo remanente es súper importante sobre todo en las máquinas de corriente continua. ¿Ya? El flujo remanente. ¿Qué es el remanente? Simplemente que es el proceso en que uno magnetizó un material magnético y al desmagnetizarlo, al quitarle la fuente de excitación, ¿verdad? El material mantuvo cierta cantidad de memoria magnética. Entonces, ahora, ¿verdad? Ahora mi sinusoide va a pasar al ciclo negativo, ¿sí? Ya, mi sinusoide pasa ahora al ciclo negativo. O sea, va a magnetizar el material, pero en polaridad invertida, ¿sí? Bueno, entonces aquí estaba en cero, ¿verdad? Y aquí viene el ciclo negativo, la corriente se invirtió. Entonces, se debe hacer todo este trabajo de desmagnetización. Miren, recién aquí el material quedó con magnetismo cero aquí. Pero para eso, ¿verdad? Que si yo ya excité con esta cantidad de corriente, ¿ya? Y a partir de ahí en adelante, ¿verdad? Empieza la magnetización invertida. Que vuelve a repetir el punto A, ya vuelve a repetir el punto A, pero acá como punto D, ¿verdad? Que es un punto de saturación. O sea, el material se satura tanto en sentido positivo como en sentido negativo, ¿verdad? Llega acá, ¿verdad? Llegamos a esa magnetización y cuando ese es el punto máximo, enseguida comenzamos a desmagnetizar, ya empezamos a llevar a la corriente a cero nuevamente, ¿verdad? Stop, nos paramos acá. Aquí la corriente llegó a cero. O sea, tenemos un remanente, por decirlo positivo, ¿verdad? Y también queda un remanente negativo. Remanente negativo. Y por lo tanto, para volver a llevar el núcleo, ¿verdad? A la condición cero, debo magnetizarlo en sentido opuesto. O sea, tengo que entrar a borrar este magnetismo remanente. ¿Ya? O sea, queda la misma imagen positiva, ¿verdad? La imagen negativa. Magnetismo remanente. Después, en algún minuto, ustedes van a escuchar hablar, ¿verdad?, de las pérdidas de magnetización. Y estas son las pérdidas de magnetización, esta área que queda aquí. Esa es un área de energía, ¿ah? Esa es un área de energía, ¿verdad? Y que en términos prácticos, la operación de las máquinas en corriente alterna se traduce en una pérdida, ¿ya? Y esa pérdida, ¿verdad?, son las pérdidas por remanencia. Es decir, como el material se queda magnetizado, ¿verdad? Yo tengo que invertir cierta cantidad de energía para borrarle el magnetismo de memoria que el elemento adquirió. ¿Ya? Chiquillos, ¿nos pilló la hora? Creo que sí, estamos en la hora, ¿no? Estamos en la hora. Sí, estoy pasado, ya me debo ir a la otra clase. Nos reencontramos entonces el próximo martes. ¿Ya? ¿Ya? Profe, una consulta. Dígame, sir. ¿Por qué Dime. salgo como invitado en esta clase? No lo tengo idea, seguro que te agregué, ¿verdad? Y quedaste como invitado. Ah, ya. Pero ya. tranquilo, no, ¿ya? Ya, gracias. Mándame, en todo caso, mándame un correíto, ¿verdad? Que me decís, profe, estoy como invitado para ver si te puedo cambiar la condición. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Ya, chiquillos. Buenas noches, nos vemos el próximo martes. Chao, profe. Chao, profe, que Chao, esté chao. bien.
Cuídense, que esté bien. Chao, chiquillos. Sí.